esforzaste por sacarme una sonrisa. Antes de iniciar, nuevamente les invito a que puedan inclinar el rostro desde sus hogares y que puedan acompañarme con una oración. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, infinitamente gracias te damos, Padre, porque por tu tierna misericordia nos encontramos hoy presentes en esta transmisión. Deseamos aprender de tu palabra, rogamos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en todo momento y que podamos comprender a cabalidad lo que tu palabra establece. En Cristo Jesús, amén. Bueno, muy bien, estimados amigos, hoy vamos a iniciar vamos a culminar prácticamente, un tema, el tema de la ley de Dios. Como ustedes saben, hemos estado analizando las dos tablas de la ley escrita por el dedo de Dios. Analizamos de primero la segunda tabla de la ley que nos habla o nos refiere al amor al prójimo y estamos culminando con la primera tabla de la ley que nos refiere al amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Asimismo, nosotros hemos aprendido en estos mandamientos referentes a la primera tabla de la ley, qué es lo que Dios desea, cómo es que Dios desea que le adoremos, a quién debemos adorar, por qué debemos adorarle y cuál es la forma correcta de adorar. Hoy vamos a estudiar el cuarto mandamiento, el último mandamiento de la primera tabla de la ley. Así que sin mayor preámbulo, quiero que comencemos para que pueda darnos el tiempo suficiente de culminar con el tema. El cuarto mandamiento podemos sintetizarlo con día de reposo. Ahora, en relación al día de reposo, existen muchas preguntas. Yo sé que más de alguna vez ustedes han escuchado o se han planteado interrogantes como, si hay un día de reposo, ¿cuál es realmente el día de reposo? O ¿será que no hay un día específico de reposo y únicamente debemos adorar a Dios todos los días, como también hemos estado viendo en sesiones anteriores? O también puede surgirles la duda, ¿le interesa a Dios que realmente el ser humano tenga un día especial para, en este caso, adorar a Dios? Bueno, estas son interrogantes que el día de hoy vamos a resolverlas. Y si existe un día, vamos a ver qué día está establecido en la Biblia. Vamos a utilizar únicamente fundamento bíblico. Así que yo les pido de que ustedes tengan a su lado la Biblia y si no les da tiempo de corroborar el día de hoy, pues que se tomen ese tiempito en la semana porque es un tema muy interesante y hay muchos aspectos bíblicos que debemos de analizar. Vamos a leer entonces cuál es ese cuarto mandamiento. Nos vamos a remitir al libro de Éxodo, porque se recuerdan ustedes que en el libro de Éxodo encontramos la promulgación de la ley de Dios, específicamente en Éxodo 20. Entonces vamos a ver qué nos dice Éxodo 20 y luego vamos a ver la razón de ser. Establece, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora viene la explicación. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si ustedes se dan cuenta, a la par del día de reposo, están unos numeritos. En algunas Biblias aparecen asterisco y en la parte de abajo ya les escribe a qué día se refiere ese día de reposo. Yo se los voy a indicar al final, pero vamos a ir analizando primero el fundamento bíblico y el origen de este mandamiento, porque este es el último mandamiento de la primera tabla de la ley. Nos habla de un día de reposo. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene todo esto? De un día de reposo, o desde dónde se empezó a hablar de un día de reposo. ¿Será que se les habló de un día de reposo a los judíos? ¿Se les habló específicamente a los descendientes de Abraham? ¿O hasta cuándo empezó a mencionarse día de reposo?
Vamos a descubrirlo en este momento. Y nos vamos a remitir, antes de poder leer un texto bíblico, vamos a hacer un análisis del tiempo, cuestión de 2 minutos, algo que ustedes van a analizar. Si ustedes se dan cuenta, nosotros medimos todo por tiempo, ¿sí? Al hablar nosotros de un año es el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol. Cuando nosotros hablamos de un mes es el tiempo que tarda la Luna en darle la vuelta a la Tierra. Y es así como computamos nosotros el mes. ¿Cómo computamos nosotros el día? De 24 horas. El día es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre su propio eje. Pero cuando vamos a la semana les quiero decir que una semana es la única fórmula de tiempo que no tiene ninguna explicación astronómica, como la que ya hemos visto en relación al año, en relación al mes y en relación al día. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en una semana? Bueno, una semana fue el tiempo que Dios tardó en crear este planeta, y las civilizaciones más importantes han computado sus ciclos por ciclos de 7 días, de una semana. Entonces, si estamos hablando de la creación, del tiempo que Dios tardó en crear todo lo que hoy nosotros vemos, entonces vamos a analizar por qué esto tiene trascendencia. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a irnos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 2, versos 1 al 3. Y nos habla del momento en que Dios culminó de crear los cielos y la tierra. Leamos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día, o en el día séptimo, la obra que hizo. ¿Qué obra? Ya había creado en el primer día, creó la luz, separó las tinieblas, ya había creado en este caso el cielo, ya había creado las fuentes de las aguas, la tierra, los árboles frutales, los animales acuáticos, los animales terrestres, había creado las aves, había creado al ser humano. Entonces ya había acabado toda la obra que hizo. ¿Y qué hizo luego el séptimo día? Y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. ¿Y qué hizo ese séptimo día? Vean, hizo algo especial. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, prácticamente el séptimo día fue como la corona de la creación. Luego de haber contemplado su obra y de ver que esa obra era perfecta, Dios pudo haber dicho el séptimo día, bueno, vamos a ver a Adán y Eva, hoy nos vamos de paseo y vamos a realizar otras actividades, les voy a enseñar aquí qué cuidados van a tener en el jardín del Edén, pero no, dice que el día sábado él se tomó un tiempo. ¿Y qué hizo con este día? Dice que lo bendijo y lo santificó el séptimo día. Ahora, ¿qué es santificar? Ustedes han escuchado que mencionamos mucho, tal cuestión es santa, es que esto es santo, pero ¿qué es la palabra? ¿Qué significado tiene la palabra santificar? Bueno, les quiero decir que la palabra santo o santificar, como ustedes quieran, proviene del verbo kadosh. Ahora, ¿qué quiere decir este verbo? ¿Qué significado tiene? El verbo kadosh significa apartado. Entonces, ¿qué quiere decir? Santificó el séptimo día, lo separó para un uso exclusivo, ¿sí? Ahora les quiero decir, cuando Dios bendijo y santificó el séptimo día, ¿quiénes estaban acompañándolo ahí? Ya existían algunas naciones, ya vemos líneas de diferentes generaciones. No, en ese momento, si ustedes se van a Génesis 2, únicamente estaba Adán y Eva. Es decir, que esta institución, junto con la institución del matrimonio, tienen un origen en la creación, ¿sí? Tienen un origen en el principio. Fue algo que Dios quiso reservar para toda la raza humana. En ese momento no existían ahí los ismaelitas, no existían ahí los judíos. Abraham ni pensaba en nacer porque los judíos vienen a estar siglos después.
Es decir, solo estaba Adán y Eva, y ese es el origen del día de reposo. Y en relación a las instituciones establecidas en el principio, les quiero decir que esta es la única institución que Dios bendijo y santificó. Es decir, que el hecho de apartar un día en el principio no es resultado de un capricho del ser humano, sino es resultado de la voluntad de Dios. Ahora, continuemos. ¿Para quiénes fue establecido este día de reposo? Vamos a ver. Vamos a analizar algunos textos. Vamos a leer Marcos 2:27 porque ahí nos da la respuesta. Estamos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice? También les dijo, ¿quién estaba hablando ahí? En ese momento estaba hablando Jesús. Entonces, recapitulemos. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Ahora, vean que ahí menciona la palabra hombre. Ahora, ¿a qué se refiere el hecho de mencionar la palabra hombre? Si ustedes se dan cuenta, no individualiza a una nación en específico, sino menciona prácticamente, al decir hombre, se está refiriendo a toda la raza humana. Y yo quiero que ustedes vean ese aspecto. Vamos a leer el siguiente texto. Isaías 56:2 dice, bienaventurado el hombre que guarda el día sábado para no profanarlo. Entonces, cuando hablamos de día de descanso, cuando hablamos de día de reposo, de séptimo día, o como ustedes quieran, de día sábado, está refiriéndose ahí al hombre, no a una nación, ¿sí? De hecho, ya vimos que el origen no se remite a una nación, porque no existían ahí las naciones, se remite a la creación. Entonces, este día fue hecho para el ser humano y es algo universal, es algo que ustedes no quiero que olviden, porque esto tiene alcances para toda la humanidad. Vamos a continuar. ¿Cuál es el significado de la palabra sábado en el original hebreo? ¿O de dónde proviene esto? Vamos a ver que esto proviene del verbo Shabbat, ¿sí? Ya ustedes lo habrán escuchado mucho, es que el Shabbat. Bueno, ¿qué significa Shabbat? Significa reposo, significa descanso. Ese es el significado de la palabra. Ahora, yo les quiero decir algo. Si ustedes se van a la Biblia, se van al libro de Génesis, específicamente al capítulo 1, en el capítulo 1 ustedes van a encontrar una descripción de cómo Dios creó el universo y cómo lo hizo por días. Cuando ustedes se van a cada día, los días no tenían un nombre. Por ejemplo, hoy, el primer día de la semana, nosotros lo conocemos como domingo. El segundo día de la semana lo conocemos como lunes. En la Biblia no van a encontrar esos nombres vinieron después, pero hay una excepción. Cuando se refiere al séptimo día, es mencionado en el contexto bíblico como Shabbat, tenía un nombre. Ese nombre era día sábado. Es el único día que ustedes van a encontrar en la Biblia con un nombre, ¿sí? Anoten ese dato. Ahora, algo que muchos se han preguntado es, bueno, nosotros computamos los días de 12 a 12, por así decirlo, y son de 24 horas. Entonces, ¿por qué algunos dicen sábado y empiezan a mencionarlo viernes? O no sé, confunde un poco ese aspecto. ¿Cuándo es que realmente comienza y cuándo termina el día de reposo? Bueno, vamos a verlo a la luz de la Biblia. Todo tiene que ser a la luz de la Biblia. Vamos a remitirnos a la creación. ¿Por qué? Porque en la creación, en Génesis 1, nos habla de cómputo de tiempo. Y vamos a darnos cuenta que en la Biblia los días, si bien es cierto, pueden computarse 24 horas, no se computan de 12 a 12, ¿sí? Si ustedes ven, yo les resalté algunos textos únicamente. Allí se los mencioné en la parte de abajo. Cuando Dios creó la luz el primer día y separó las tinieblas, cuando concluyó la tarea que realizó, aparece, y fue la tarde y la mañana un día. Pasamos al segundo día, termina y dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Día tercero, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Cuarto, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Quinto, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y sexto,
y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué quiere decir? En la Biblia, ¿cómo se computan los días? El día comienza con la tarde y termina prácticamente con la siguiente tarde, pues, porque prácticamente abarca solo la mañana. Cuando inicia la tarde del día siguiente, ya estamos ante otro día, ¿sí? Por ejemplo, hoy estamos en día domingo, ¿sí? Hoy a la tarde, con la puesta del sol, según la Biblia, ya comenzó el día lunes, ¿sí? El día lunes termina mañana a la puesta del sol. ¿Se dan cuenta? Entonces, según la Biblia, el cómputo es tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver ahora ya en un caso específico en la Biblia? Vayamos a Nehemías 13:18. Nehemías 13:18. Nehemías fue un gran líder, una persona que tenía mucha confianza en Dios. Si ustedes pueden leer el libro de Nehemías, se van a dar cuenta de lo que yo les estoy mencionando. En la época de Nehemías existía un grave problema. De hecho, siempre existió ese problema. Yo no sé por qué siempre, ya después, cuando Dios escoge un pueblo, elige a los descendientes de Abraham, Dios volvió a darle sus mandatos, pero yo no sé por qué, miren, era una rebeldía total. Entonces, ¿qué pasaba? Ustedes saben de que el ser humano normalmente está interesado en ganar dinero, ¿sí? Y no quiere cesar de sus actividades. Entonces, lo que estaba ocurriendo era de que en el día de reposo estaban yendo a venderles algunas cuestiones. Iban mercadería, la compraban, la ingresaban a la ciudad. Entonces, Nehemías nota eso, que era un líder, y oigan lo que dice. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Entonces yo les remarqué con negro para que ustedes vayan habituándose a este cómputo de tiempo. Cuando iba oscureciendo, es decir, que ya era la tarde de prácticamente del día sexto, ¿sí? Del día anterior al día de reposo. Entonces, cuando iba oscureciendo antes del día de reposo, es decir, no se había puesto totalmente el sol, ordenó que cerraran las puertas. Y esas puertas iban a ser abiertas hasta después del día de reposo. ¿Qué quiere decir? Cerraron las puertas antes de que oscureciera. ¿Qué quería decir? ¿Por qué? Porque cuando el sol se ocultara, comenzaba prácticamente el día de reposo. Cuando volviera nuevamente a oscurecerse, a ocultarse el sol, ya terminaba el día de reposo. Entonces ahí pueden ver ustedes un ejemplo práctico de cómo se computaba el tiempo en la Biblia, cómo se computa el tiempo en la Biblia. Vamos a ver otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Vamos a irnos a Lucas 15:42. Establece, y al atardecer, como era el día de la preparación, les quiero decir de que al sexto día se le llamaba día de la preparación, porque ya lo vamos a ver más adelante, porque prácticamente en este día, en síntesis, se buscaba que las personas se alistaran, tuvieran ya todo preparado para que cuando estuviera el día de reposo, ellos pudiesen tener esa solemnidad y esto de dedicar ese día en adoración a Dios y servicio al prójimo, ¿verdad? Entonces dice, y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. ¿Qué quiere decir? Estaba por comenzar el sábado. ¿Y esto en qué momento lo está mencionando? En el momento de la crucifixión de Jesús, cuando vamos a verlo de hecho más adelante. Entonces, ¿cómo se computa el tiempo? En la Biblia, los días no comienzan a las 12 ni terminan a las 12, sino inician a la tarde, terminan a la tarde, ¿sí? Entonces, la pregunta era, ¿cuándo comienza el día de reposo y cuándo termina el día de reposo? En conclusión, con los textos que hemos leído, comienza a la puesta del sol del día viernes y termina a la puesta del sol del séptimo día, ¿sí? Del día sábado. Ahora vamos a ir a la siguiente pregunta. Bueno, vamos a analizar otro aspecto, perdón, aquí no es pregunta. ¿Qué pasó con los israelitas? Yo les quiero comentar.
Los israelitas recibieron las ordenanzas de Dios, Dios eligió la simiente de Abraham, pero posteriormente viene Abraham, tiene al hijo de la promesa que es Isaac, de Isaac tiene a Jacob, y de Jacob ya vienen 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos estaba José. Y José, ¿qué pasó con José? José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Al final él terminó yendo a Egipto. En Egipto al inicio, pues empezó siendo como siervo de determinada persona, por ser fiel a Dios, terminó prácticamente en la cárcel, pero luego, después de mucho tiempo, ya Dios le recompensa y termina siendo como un segundo faraón en Egipto, o sea, tuvo una importancia bastante grande. ¿Qué pasó? Él manda a traer a su padre y se vienen sus hermanos. Prácticamente se instalan en Egipto. Y pues como José los conocía, les da la tierra de Gosén, una tierra muy bonita, y todos se quedan ahí en Egipto. Esto ya estaba profetizado. Dios se lo había dicho a Abraham con mucho tiempo de antelación. Pero ¿qué pasó? Murió José, murió Jacob, y lastimosamente no cumplieron con el deber de trasladar las normas. Se recuerdan de que las normas al principio no fueron dadas de forma escrita, fueron dadas de forma verbal y tenían que ser trasladadas de generación en generación. ¿Qué pasó? Ellos se vieron en una nación distinta a la de ellos, y en lugar de ser luz y de trasladarle prácticamente las instrucciones de Dios a sus hijos, ellos adoptaron las costumbres de Egipto y perdieron totalmente su identidad. Vamos a ver cuánto tiempo estuvieron ellos en Egipto. Éxodo 12:40 nos aclara este aspecto, establece: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. ¿Se dan cuenta? Demasiado tiempo, demasiado tiempo. Y en ese tiempo ellos perdieron totalmente su identidad. Ahora, vamos a ver qué pasó. Luego de que ellos pasaron esos 430 años, Dios envía a Moisés para que libere al pueblo israelita. Suceden grandes prodigios, obra del poder de Dios. Cuando saca a la nación, en este caso, ellos ya habían perdido su identidad, pero vean, antes de que se promulgue la ley, ¿qué pasa? Vamos a ver. El sábado antes de la promulgación de la ley, es decir, en el Sinaí. Vamos a leer Éxodo capítulo 16, versos 22 al 30. Ustedes pueden ampliar su pantalla como se amplía una fotografía en el teléfono para poder leer de una mejor manera el texto. Establece: en el sexto día, es decir, el día viernes, que hoy lo conocemos como viernes, recogieron doble porción de comida. ¿A qué comida se está refiriendo aquí? Al maná. Entonces, dice que en el sexto día ellos recogieron doble porción de comida. Les digo, se estaba refiriendo al maná. Cuando Dios los sacó de Egipto, ay, miren, Dios fue tan amoroso. Dios dice que no permitió que el calzado se les arruinara. Miren, hoy un par de zapatos, ¿cuánto los dura? No tanto tiempo. Imagínense cuánto tiempo estuvieron a los 40 años y no se les desgastó ni la ropa, ni el calzado, ni nada. Y Dios les envió por así decir, un pan del cielo, y ese pan se le llamaba maná. Ellos lo tenían que recoger todas las mañanas y ya pues ya lo preparaban. Entonces, en el sexto día, oigan, hubo una preparación. Recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. O sea, lo dijo Dios, no Moisés. Mañana es el santo día de reposo. ¿Por qué le dicen santo? ¿Porque a ellos se les ocurrió? No, les dicen santo porque Dios le dio ese carácter en la creación. Entonces, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Pónganle, el primer día, el día domingo, descendía el maná, y ellos en la mañana iban y tenían que tomar solo lo que era para su consumo. ¿Qué pasa? Habían un montón habían algunos que querían agarrar un montón,
Y a Dios no le gustaba eso. ¿Por qué? Porque tenía que ser equitativo para todos y Dios tampoco le gustaba la glotonería. Entonces, ¿qué pasaba? El que había tomado poco era muy interesante, porque el que había tomado poco y el que había tomado mucho no había diferencia porque les alcanzaba justo para su necesidad. Y cuando habían tomado demasiado, se les prácticamente engusanaba y ya no podían comerlo. Pero ¿qué pasaba con el sexto día? Dios les dijo que hicieran provisión porque el día de reposo no iba a caer maná. Entonces ahí juntaron una doble porción y qué milagro, porque no se engusanó lo que les sobró para el día siguiente. Sin embargo, veamos qué pasó. Vamos a ver. Y dijo Moisés, comedlo hoy, el séptimo día, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo, lo que les decían, salieron en séptimo día a recoger y no hallaron. Les dijeron, no van a hallar, es el día del Señor. Pero, ¿qué pasaba? Ellos habían perdido su identidad y eran muy necios. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Estaban volviendo a identificarse nuevamente. Habían perdido sus raíces. Aquí no habían llegado al Sinaí. Era antes de, y a Dios les empieza a recordar su día de reposo. Continuemos. Posteriormente llegan al Sinaí y se da la promulgación de la ley de Dios. Hemos estudiado diferentes leyes. Comenzamos estudiando las leyes de salud, pasamos luego a las leyes ceremoniales y luego pasamos a las leyes, vamos a ver, recuérdenme, salud, ceremonias jurídicas, también hablamos de las leyes jurídicas y vimos que hubo una diferencia entre la promulgación de esas leyes y la promulgación de la ley de Dios. La ley de Dios, como ustedes lo vieron en sesiones anteriores, hace como 3 semanas, Dios se tomó el tiempo de escribirla con su propio dedo. No dejó que Moisés la escribiera, él la escribió. Incluso cuando Moisés quebró las tablas de la ley por la idolatría del pueblo, Dios repuso esas tablas y no le dijo a Moisés, ya sabes lo que decía la ley, ahora escribíla tú. No lo dejó. Nuevamente él volvió a escribir con su dedo esta ley, la ley de Dios, y la promulgación fue a oídos de todo el pueblo, una promulgación diferente. Pero ¿qué pasó? Se dio cuenta Dios de que ellos ya no se recordaban de los principios que no son mutables y que venían desde la creación. ¿Qué fue necesario entonces? Plasmarlos por escrito y ahí tenían las huellas de su creador en la ley de Dios. Ahora, ¿cuándo les da la ley de Dios? Entonces ahí ya encontramos en este caso los mandamientos. Estamos analizando hoy el cuarto, que ya lo leímos, pero quiero que entiendan bien esta parte. Habló Dios estas palabras, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Saben por qué este dato es interesante? ¿Por qué? Porque Dios primero liberó al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y después de liberarlos les da la ley. Ahora, no les da la ley como una carga o la ley no viene a esclavizarlos. La ley viene a contribuir a su libertad porque les diseña un nuevo plan de vida, la forma en que iban a adorar a Dios y la forma en que se iban a relacionar con el prójimo. Entonces, más adelante ustedes van a ver en el Nuevo Testamento que se habla de la ley de la libertad. Cuando está hablando de la ley de la libertad, no se está refiriendo a una ley distinta que no sea la ley de Dios, ¿sí? Bueno, luego viene, les establecí ahí el cuarto mandamiento. Entonces, bajo ese contexto, leamos nuevamente qué dice el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Da siempre un motivo a todo lo que Dios hace. Entonces dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Número 1. El sábado o el séptimo día dijimos que viene de Shabbat, descanso. Número 2, Jehová descansó.
Ahora mi pregunta es, ¿Jehová se cansa o Dios se cansa? Dios no se cansa. Si ustedes se van a Isaías 40, 28, 29, ustedes van a descubrir que claramente dice que Dios no se cansa, Dios no se fatiga, más bien Él le da vigor al que está cansado, al que está fatigado. Isaías 40, 28, 29, pueden buscarlo en sus hogares. Entonces, Dios no se cansa. Ya vimos que el día de reposo fue establecido para el hombre y por causa del hombre, como un descanso. Fíjense que el ser humano siempre ha buscado computar el tiempo y hoy existe una ciencia, un grupo de personas que investigan o que se encargan de poder analizar los ritmos biológicos del ser humano. A ellos se les llama cronobiólogos y marcan los ciclos del ser humano y mencionan dos ciclos muy claros. Está el ciclo circadiano y está el ciclo circaseptano. ¿A qué se refieren estos ciclos? El ciclo circadiano establece que el ser humano necesita recuperar energías cada día. Dentro del ciclo de 24 horas, el ser humano merece un descanso. Médicamente, ya se ha dicho que es necesario que un ser humano descanse por lo menos 8 horas al día, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿de qué habla el ciclo circaseptano? El ciclo circaseptano, según científicos, han podido determinar que el cuerpo necesita cada 7 días de un tiempo de descanso para poder recuperarse. Esto lo dice la ciencia, cada 7 días. Pero se dan cuenta cómo es que en el ser humano nosotros tenemos plasmadas las huellas del creador en nuestras células, porque Dios desde un principio, antes de que lo mencionaran hoy los científicos, ya se había dado cuenta de que se necesita de un descanso. El ser humano necesita de un descanso y ese descanso Dios lo designó en un día que separó, un día especial y un día que no solo lo dejó para descanso. Sí recuperamos energías, pero tiene algo especial. Dice, si ustedes leen aquí, no, en negrilla dice, no harás tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. Entonces, ¿para quién es ese día? Para Jehová Dios. Es un día especial. Bueno, y por último, si ustedes se dan cuenta, en el primero, segundo, tercer mandamiento, nosotros identificamos al único que merece adoración y siempre existe una conexión con la creación, con nuestros orígenes, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento no está desligado de, ¿sí? El cuarto mandamiento menciona el motivo. El motivo no es una nación, el motivo no es un capricho humano, el motivo es la creación y remitirnos al creador, a quien todo lo creó, es decir, a Dios. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es el único mandamiento que dice la palabra acuérdate. Ya vimos el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el sexto, el séptimo, inicia a veces con un no, inicia con diferentes verbos, pero ninguno inicia con la palabra acuérdate. ¿Saben por qué? Porque al decir acordarse o recordarse es porque Dios los está remitiendo a algo que ya había sucedido con antelación. ¿Y por qué? Porque encontramos que el séptimo día tiene su origen en la creación. La creación y la familia fueron instituidas desde que fueron creados los seres humanos, ¿sí? Los otros mandatos también estaban incluidos, claro que sí, y ya ustedes se dieron cuenta cómo fueron trasladándose de generación en generación, pero específicamente a este cuarto mandamiento que hoy se les incluye a los israelitas, se establece la palabra acuérdate. ¿Por qué? Porque tenía prácticamente como un sello de Dios, porque lo apartó, lo bendijo y en él reposó. Ahora, vamos a ver. Antes de eso, les digo algo. Si alguien pregunta, bueno, pero es que miren, esa ley se les dio a los israelitas, les quiero decir. O a los judíos, dicen, no dicen los israelitas, dicen los judíos. ¿De dónde surgen los judíos? Rápidamente, cuestión de un minuto, se los explico. Vimos que Jacob tuvo 12 hijos, dentro de esos 12 hijos estaba Judá, de la tribu de Judá vienen los judíos. Anteriormente todos se llamaban israelitas porque ese fue el nombre que se le dio a Jacob cuando Dios le cambió el nombre. Le dijo Israel, entonces a todos se les llamaban israelitas.
ellos empezaron a tener reyes. El primer rey fue Saúl, a Saúl lo sustituyó David, a David lo sustituyó Salomón y a Salomón lo sustituyó Roboam. Estos dirigían sobre todo Israel. Cuando entró Roboam entró en un conflicto, el pueblo estaba en conflicto y le hizo un pedido. Él no quiso aceptar el pedido que él hizo. Entonces, ¿qué dijeron? Nosotros no tenemos ningún compromiso con la raíz de David, nos dividimos. 10 tribus se fueron, en este caso, para el norte y 2 tribus para el sur. Para el sur se fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, por eso dicen los judíos, ¿sí? Y cuando se da esta división fue demasiado tiempo, siglos después de haberse instituido el día de reposo en la creación. Ahora, ¿por qué Dios le da el día de reposo a el pueblo de Israel? Y en este caso, después se quedan guardando los preceptos únicamente los judíos, porque los otros se contaminaron con otras costumbres de otros pueblos. ¿Por qué? Porque los elige como su pueblo especial. En la creación solo estaba Adán y Eva, y el plan original, porque en ese momento no había pecado, ¿sí? Cuando Adán y Eva Dios los acaba de crear, no había pecado aquí en esta tierra. ¿Qué pasó? Entonces el plan original de Dios fuera que esto se diera a toda la raza humana, sus principios. Eva pecó, Adán pecó, se empezaron a dividir, hubieron diferentes simientes, ¿sí? Entonces Dios ya tuvo que elegir un pueblo especial, no despreciando a los demás, era porque este pueblo iba a ser luz para las otras naciones. Entonces a su pueblo especial le tenía que dar sus normas, ¿sí? Sus leyes, sus principios, porque eran su pueblo especial. No se los iba a dar a desconocidos, ellos iban a encargar de trasladarlo a las demás personas. Pero el día de descanso no tiene su origen en ningún judío y en ningún israelita, tiene su origen en la creación. Bueno, han escuchado ustedes y ustedes mismos se pueden hacer la pregunta, pero la semana pasada leímos, ¿cada cuánto tenemos que adorar a Dios? Ahí decía, todos los días, continuamente. Entonces, ¿por qué tiene que haber un día especial? Yo pienso, dicen muchos, y ustedes también pueden hacer esa pregunta, yo pienso que lo importante es adorar a Dios. Yo pienso que no es que un día, yo creo que Dios se interesa en que lo adoremos todos los días. ¿Serán todos los días iguales? Bueno, veamos a la luz de la Biblia si todos los días son iguales para Dios, ¿sí? Para nosotros todos los días tienen sol, todos los días puede que haya, a veces que haya lluvia, no vemos una diferencia, pero en relación a la Biblia, veamos. Isaías 58, 13, 14, dice, si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Vayamos a la primera parte. La primera parte dice, si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad, ¿en qué dice? En mi día santo. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un día especial, un día santo. Santo porque Él le dio ese carácter, no el ser humano. Vamos a un siguiente texto. Ese día santo, si ya no lo vamos a leer porque ya lo leímos. Ese día santo lo identificamos en Génesis 2, 1 al 3, en donde Dios dice que bendijo y santificó un día y ese día fue el séptimo día. Vamos a ir al último texto referente a esto. Si nos vamos a Apocalipsis, Apocalipsis es un libro en donde se le da una visión a Juan, ¿sí? Y cuando recibe Juan esta visión es explícito al decir, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, de Génesis a Apocalipsis, Dios siempre ha tenido un día especial. ¿Por qué? No me lo pregunten a mí, porque Él lo eligió, ¿me entienden? Él decidió que iba a haber un día especial y ese día especial vino después de crear todo, de crearnos a nosotros. Fue como la corona de la creación. Un ejemplo que les puedo poner es, yo contraigo matrimonio. Entonces, resulta de que todos los días estoy en la obligación de amar a mi cónyuge. Y en este caso se da lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y todo el año. Pero siempre va a haber una fecha que nosotros escogimos para poder contraer matrimonio. Y esa fecha normalmente constituye cada año un aniversario, ¿verdad? Y es una fecha especial. Todos los días, obviamente, existe amor, existe respeto, pero cada año recordamos un día especial que fue la fecha que elegimos para poder contraer matrimonio y ahí celebramos un aniversario. Nuestro cumpleaños.
nosotros amamos a nuestros seres queridos todos los días, ¿sí? Todos los días. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el día de su cumpleaños, normalmente tenemos un detallito un poquito más especial. ¿Por qué? Porque tratamos como que de recordar ese día en que esa persona nació por voluntad de Dios. Entonces, lo mismo viene a ser el día de reposo, ¿sí? El día de reposo es como la corona de la creación, es como el cumpleaños prácticamente de Dios, el día que Dios eligió como un día de descanso, que bendijo y que santificó. Continuemos. Ahora, ¿en qué se constituye este día de reposo? Si voy muy rápido, me lo dice. Y regresamos y les explico. Y no tengan pena, pueden plantear todas las preguntas que ustedes quieran porque aquí estamos en un estudio, estamos compartiendo y estamos aprendiendo todos de todos, ¿sí? Bueno, señal del pacto eterno entre Dios y su creación. Viene este día de reposo y se convierte en una señal. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Éxodo 31, 13 al 15 y 17 nos dice, guardad mis sábados, ahí está hablando Dios. ¿Por qué? Porque el sábado es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por eso guardad el sábado, porque es santo para vosotros. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es sábado de completo reposo, consagrado a quien dice al Señor. ¿Por qué? Vuelve a dar otra vez la misma explicación. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Se dan cuenta? 6 días trabajó Dios, el séptimo cesó y reposó. Y este día de reposo era señal entre Dios y el hombre. Ahí está hablando a los israelitas, al pueblo de Israel. Pero ¿por qué se los está diciendo a ellos? Porque Dios los había escogido como un pueblo especial. Hoy, ya que ellos rechazaron esa oportunidad de ser ese pueblo especial, todos nosotros tenemos la oportunidad de ser ese pueblo especial. Así que viene a ser una señal también entre nosotros y Dios. Vamos a ir estudiándolo todo, no se preocupen, estamos comenzando. Bueno, vamos a leer Ezequiel 20, 12, 20. Establece, les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos. Habla siempre de una señal, ¿se dan cuenta? Para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Santificad mis sábados para que sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Dios es único. Dios no acepta que se le adore igual a como se adora a otros dioses de otras naciones. Dios elige un día especial, el séptimo día, el día en el que cesó, y esto se constituye como una señal entre Dios y su pueblo. En ese momento fue el pueblo de Israel. Hoy ya no hay pueblo de Israel como nación especial, es decir, exclusiva entre Dios y los israelitas. No, hoy el evangelio es para todos, es universal. Entonces esto se constituye también en una señal entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de principios y los principios no cambian. Ya vimos que la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios, ¿sí? Continuemos. Vamos a ir con Jesús. Jesús, porque todos mencionan Jesús vino a hacer un cambio. Jesús marca un antes y un después. Entonces vamos a analizar qué pasó con Jesús y qué pasó con el día de reposo con Jesús. Bueno, número 1, vamos a analizar. Vino Jesús a la tierra a invalidar la ley de Dios. Vamos a leer lo que nos dice Mateo 5, 17 al 19. Establece, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Para qué vino? ¿Para anular o vino para cumplir? Vino para cumplir. Ahora, aquí está hablando de la ley. Me pueden decir ustedes, bueno, pero es que hay tantas leyes.
¿a qué ley se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a la ley de Dios. ¿Por qué digo que se estaba refiriendo a la ley de Dios? Si ustedes abren su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, yo leí aquí hasta el 19, en el 20 les habla a los fariseos, en el 21 comienza a mencionar los mandamientos y empieza a hablar, por ejemplo, voy a abrir yo rápidamente, si nos vamos a Mateo 5, en el verso 21 comienza a hablar acerca de no matarás. En el verso 27 comienza a hablar acerca del adulterio y así sucesivamente. Entonces nos identifica con la ley de Dios, no se está refiriendo a otra ley. Y referente a la ley de Dios, Jesús vino a cumplir esa ley. Ahora, ya hablamos de qué ley fue clavada en la cruz. Sí hubo una ley, pero ya vimos que esa ley fue la ley ceremonial. Cuando se trata de la ley de Dios, Jesús no vino a abrogar, sino a cumplir, ¿sí? Continuemos. Como conclusión de este aspecto de Jesús, nosotros vemos que Jesús no vino a invalidar la ley de Dios, vino a ampliarla más bien y a devolverle el sentido. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha acostumbrado a toda, es que aquí dice tal cosa, solo eso me dice. Por ejemplo, mi mamá me encargó barrer la casa. Mi mamá me encargó barrer la casa, pero no me encargó ordenar. Entonces, como solo me dijo que barriera, yo voy a barrer. Pero cuando regresa mi mamá desordenada, está la casa, pero está barrida. Entonces, así nos acostumbramos los seres humanos a ser muy textuales. Entonces, Jesús vino a decirles, en el ejemplo, por ejemplo, que yo les estoy poniendo, el caso concreto, no tenías que haberte limitado a solo barrer, ¿sí? Tu obligación también era ordenar. ¿Por qué? Porque el sentido de lo que pretendía tu mamá era mantener un orden en casa y que estuviera limpio y ordenado. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se limitaban a decir, por ejemplo, no matarás. Yo no me he matado a nadie, pero lo he insultado, pero lo he tratado mal. Eso también ya es matar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso vino a ser Dios, eso vino a ser Jesús, a ampliar y a devolverle el sentido espiritual a la ley de Dios. Y la ley de Dios son 10 mandamientos que los viene a resumir en 2 porque su núcleo es el amor. Y un resumen, dijimos, no sustituye, solamente nos explica la esencia de la ley. Continuemos. Bueno, dicen, pero fíjense que yo he leído los evangelios y yo he leído que Jesús transgredió el sábado. Vamos a leer uno de esos 8 episodios en donde aparenta que Jesús transgredió, pero veamos qué pasó. Bueno, vamos a leer el texto. Vamos a Marcos 3, 1 al 6. Establece, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Ahora, de paso les quiero mencionar algo para que ustedes entiendan este concepto. Ya los israelitas habían estado cautivos en Egipto, ¿verdad? Fueron liberados 430 años después. Ya se establecen como una nación. Dios los bendijo grandemente. No cumplieron su cometido. Le copiaron las costumbres y tradiciones a las naciones que estaban a su alrededor. Vimos que se dividieron. 10 tribus se fueron para el norte, 2 tribus para el sur. Las 10 tribus del norte, miren, fueron las primeras en rebelarse en contra de Dios y todos los reyes de esas 10 tribus fueron malos y hicieron barbaridades. Este pueblo entonces tiene un castigo y se va cautivo con los asirios y se divide dentro de todas esas naciones, se pierden. ¿Qué pasó con las tribus del sur? Terminaron imitando a las otras 10 tribus. ¿Y qué pasó? Ya se les había pronunciado una sentencia y ellos se fueron cautivos, pero a Babilonia, ¿sí? Nabucodonosor invadió y estos se fueron a Babilonia. Por eso es que encontramos a Daniel en Babilonia. Bueno, entonces ya ellos en Babilonia como que ya después reaccionaron y se dieron cuenta de que si ellos habían ido cautivos fue por su rebelión. Entonces, ¿qué dijeron? Ya no queremos otra vez ir cautivos, porque luego Dios los libera 70 años después y ellos regresan a Jerusalén y Jerusalén se vuelve a reconstruir. Pero ¿qué pasó? Dijeron, nuestra desobediencia hizo que en este caso Dios nos prácticamente permitiera que fuéramos cautivos a otras naciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a obedecer, pero vamos a tomar precauciones para no equivocarnos. Por ejemplo, en relación al día séptimo, al día de reposo, dijeron, lo transgredimos demasiado. Entonces vinieron ellos y al mandamiento de Dios le colocaron sus propias leyes. Por ejemplo, ellos decían, si una persona camina
1000 pasos en sábado, ya transgredió el sábado y es culpable. Si una persona escupe en sábado, eso es pecado porque está regando la tierra y eso no se puede hacer. O sea, exageraron, pues, fueron demasiado exagerados y en lugar de que el sábado fuera una bendición, se convirtió en una maldición. ¿Por qué? Porque estaba lleno de cargas, ¿sí? Cargas que Dios no les había impuesto. Entonces, veamos qué pasa. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y lo observaban para ver si lo sanarían sábado. ¿Por qué? Porque para ellos el hacer un milagro ya implicaba un trabajo, ¿sí? Entonces dice, lo observaban para ver si lo sanarían sábado a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, eso se lo dijo Jesús, levántate y ponte en medio. Y entonces vino este hombre y se paró en medio y les dijo, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ¿saben qué pasó con ellos? No le contestaron, se quedaron callados. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Quedó sano prácticamente. Y salidos los fariseos, que eran prácticamente legalistas, pero legalistas en sus tradiciones, ¿sí? Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En otras versiones dice para matarle. O sea, ¿se dan cuenta? Ellos eran demasiado extremistas y por eso Dios les llama hipócritas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si a ellos un burro, un animal, el día sábado se les extraviaba o se les iba en algún agujero, ellos ahí sí se tomaban el tiempo de sacarlo, de liberarlo y de salir a buscarlo. Pero si se trataba de una persona que estaba enferma, no, porque es sábado. El sábado no se trabaja, el sábado no se hace nada, que se espere para el día siguiente. Entonces Jesús a propósito se enfrenta con ellos en 8 ocasiones diferentes que se relatan en los evangelios repetidamente. Pero ¿cuál era el concepto? Era enseñarles cuál era el espíritu realmente del día sábado. El día sábado no tenía que ser una carga, porque Dios le instituyó en la creación como un día especial, como la corona de la creación, para poder deleitarse con Dios, no para hacer una carga. Imagínense ustedes que los inviten a un cumpleaños. Y van con toda la alegría, que vamos al cumpleaños, van mis niños y todo lo demás. Pero resulta que al entrar me dicen, mire, usted en primer lugar se sienta allá. Y de allá, perdone, y de allá no se puede mover. Pero mire, tal vez me voy a querer levantar. No, ahí se queda. 2, sus niños solo aquí en este círculo pueden estar, pero y si quieren ir a jugar, no, solo en ese círculo. Comida se espera hasta que les sirva. Hora de salida hasta las 5, pero a mí si me quieren, bueno, entonces díganme, ¿será que será un disfrute eso del cumpleaños? No, realmente se volvería una carga, qué feo, miren, ¿a qué horas tengo que levantarme? ¿A qué horas tengo que pararme? No, o sea, eso fue lo que hicieron ellos con el sábado, lo llenaron de cargas y ese no era el sentido del día de descanso, ¿sí? Por eso Jesús se enfrenta con ellos y les dice, en sábado es lícito hacer el bien. ¿Qué era lo idóneo para hacer en día sábado? El día sábado dice que es consagrado para Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer en el día de reposo? Aquellas actividades que fortalezcan y nutran mi relación con Dios y por supuesto que sirvan para poder apoyar a mi prójimo en alguna necesidad emergente, ¿sí? Eso claro que se puede hacer en día de reposo. Entonces, quedamos, Jesús no transgredió el día de reposo, les enseñó a ellos a entender cuál era el sentido de esto. Bueno, vamos con Jesús, cómo guardó el sábado. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Establece, vino a Nazaret donde se había criado. ¿Quién? Jesús. Y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó a leer. Costumbre. ¿Qué es una costumbre? Dijimos que una costumbre se traduce a un hábito. ¿Qué quiere decir? Que no fue algo ocasional, que no fue algo accidental, que el día séptimo entrara él a la sinagoga. Era su costumbre, es decir, todos los séptimos días iba Jesús a la sinagoga a adorar a Dios, ¿sí? Bueno, Señor del sábado. Vamos a ver cómo se constituye incluso Jesús
se identifica tanto con el día de reposo, y es que de hecho pues es nuestro creador. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Mateo 12:8. Mateo 12:8 establece, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Se dan cuenta? Él mismo se identifica como el dueño, el Señor del sábado. Dios, ¿por qué? Porque Él lo estableció desde un principio. De hecho, si vamos a Corintios, nosotros vamos a encontrar que Jesús estaba con el Padre desde un principio, que Él creó todas las cosas y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta? Y venían ellos y querían criticar al Señor del sábado. Entonces, bueno, están hablando con quien lo estableció, pues yo les estoy devolviendo el sentido de lo que esto encierra, y ellos estaban empeñados en sus tradiciones. Ahora, si ustedes me dicen, pero Jesús guardó el sábado porque era judío. Ok, sí, era descendiente de David, pero ¿qué pasó? Si ustedes se dan cuenta, si bien es cierto, Jesús era judío, él no se identificó con todas las costumbres y tradiciones judías. Tuvo muchos enfrentamientos con los judíos por muchas costumbres y tradiciones con las que él no estaba de acuerdo. Pero cuando se trató de la ley de Dios, esa ley la respetó y la obedeció porque era un reflejo del carácter de Dios. Era una ley de libertad escrita por el dedo de Dios. ¿Sí? Bueno, a la luz del santuario, ¿cómo podemos entender esto? ¿Se recuerdan ustedes que lo analizamos en las leyes ceremoniales? ¿Sí? Vimos que cada mueble tenía un significado, cada parte del santuario tenía un significado. Y Jesús estaba representado en todo el santuario, desde el atrio hasta el lugar santísimo. De paso, ¿se recuerdan ustedes que en el lugar santísimo estaba guardada la ley de Dios? Ahora veamos, si ustedes se recuerdan, habían fiestas, ¿sí? Cada fiesta, yo les había mencionado que tenía un cumplimiento en Cristo. Vamos a ver qué pasó con la muerte y la resurrección de Jesús a la luz del santuario y con estas fiestas. Miren, todo esto ya estaba diseñado. La fiesta de la Pascua se celebraba cada 14 de Nisan o Aviv. La fiesta de los panes sin levadura se celebraba cada 15 de Nisan o Aviv, y la fiesta de las primicias se celebraba cada 16 de Nisan o Aviv. Se les dice Nisan o Aviv, cualquiera de los dos se está refiriendo al mismo mes, al primer mes del calendario hebreo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nos referimos a la fiesta de la Pascua, hablamos de un cordero pascual, un cordero que era crucificado, que era sacrificado. Ese cordero era apartado desde el día 10 y el día 14 al atardecer ese cordero era sacrificado. Ese cordero prefiguraba a Cristo, y vamos a ver cómo es que en el calendario de Dios ya existía una fecha exacta en la que Jesús iba a venir, morir y en la que iba a resucitar. Y esto está a la luz de la Biblia. Vamos a 1 Corintios 5:7. Establece: limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, toda esta fiesta de la Pascua, ¿qué sentido tenía o a quién identificaba a Cristo? ¿A quién nos remitía? A su muerte, ¿sí? Y su muerte precisamente fue exactamente el 14 de Nisan al atardecer. Ustedes lo pueden ratificar en la Biblia, en los evangelios. Fue la fecha exacta, la hora exacta, ¿sí? Prefiguraba a Cristo. La fiesta de los panes sin levadura comenzaba el día sábado, ¿sí? La levadura no podía estar presente en los panes porque la levadura en la Biblia es una señal de pecado, ¿sí? Es una señal de pecado. Ahora, ¿cómo cumple Jesús esto? Cuando Jesús viene a esta tierra, Jesús vive una vida de perfecta obediencia. Él no murió pecador. Si hubiera sido pecador, no hubiera podido morir por nosotros. Él murió habiendo tenido una obediencia absoluta. Y el día en que él instituye la Santa Cena, que fue con ocasión de la celebración de la Pascua, veamos qué dice en Mateo 26:26. Les dice a sus discípulos: y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, ese pan sin levadura, ¿a quién representaba? A Jesús, ¿sí? Bueno, cuando nos vamos a la fiesta de las primicias,
nos vamos que ahí se presentaban los primeros frutos del trigo, ¿sí? Entonces, de la cebada. Entonces, ¿qué pasaba? Con relación a Jesús, veamos qué nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento, cómo cumple Jesús esto. Primera de Corintios 15:20 dice, pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. O sea, como que el primero en resucitar, ¿sí? Entonces, ya todo estaba planificado, ¿sí? No podía moverse. Él a ley tenía que morir un viernes, a ley descansó un sábado y tenían que resucitar el 16 de Nisan. Esas fiestas prefiguraban a Cristo, no era algo nuevo, ¿sí me entienden? Era algo ya establecido. Continuemos. Si nos vamos el día viernes, como yo les dije, Jesús murió el día viernes. Cuando él murió, en Juan 19:30, ustedes leen que él dijo la palabra consumado es, ¿sí? Todo esto ha sido cumplido. ¿Qué quiere decir? Todo el plan de salvación que ya sí había sido trazado, ya prácticamente se estaba viendo hoy vigente. ¿Por qué? Porque ya Cristo estaba concluyendo con su misión al venir a esta tierra, ¿sí? La misión que él tenía, que de paso, ¿cuál era la misión? ¿Venir a cambiar las cosas? No, su misión era redimirnos. Entonces él dice, consumado es, y todas estas fiestas, todo lo que había detrás de él tuvo su cumplimiento en él, ¿sí? Y por eso quedaron invalidadas, porque ya no tiene sentido guardarlas. Entonces, el sábado que pasó, descansó. Si ustedes se dan cuenta, hasta en la tumba Jesús guardó el sábado. Ah, van a decir, pero ¿qué tiene que ver eso si estaba muerto? O sea, no hizo nada. Pues sí, pero en la planificación, ustedes van a encontrar que en la Biblia la muerte se asemeja al sueño, ¿sí? Al descanso. Entonces, en el plan de Dios hasta cuidó esos detalles. ¿Por qué? Porque Jesús no transgredió el sábado, ¿sí? No murió un sábado o no resucitó un sábado. Él descansó en día sábado. Y sus seguidores también lo hicieron. Vamos a verlo en el siguiente texto. Si nos vamos a Marcos 15:42 al 47, leemos lo siguiente. Ya vamos a terminar. Y al atardecer, como era el día de la preparación, ¿a qué día se estaba refiriendo? Al sexto día, al día viernes, como lo conocemos hoy, es decir, la víspera del sábado. ¿Se dan cuenta? Atardecer, víspera del sábado. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Fíjense que Jesús no tuvo un proceso de embalsamiento, de preparación antes de ser enterrado. ¿Por qué? Porque ellos respetaron el sábado, ¿sí? El mandamiento. Entonces, ¿qué hizo José? Lo envolvió en una sábana y lo metió en la tumba. Vayamos al siguiente texto. Está muy interesante. Marcos 16:1 y 2. Establece. Cuando pasó el día de reposo, ¿qué día de reposo es? Ahí ven ustedes una A. ¿Por qué? Porque en algunas versiones ustedes van a encontrar que a la par de día de reposo o está una letra o está un asterisco. Abajo aparece una expresión que dice equivale a sábado, porque ustedes ya saben que es el séptimo día que se estableció en la creación. Entonces dice, cuando pasó el día de reposo, o sea, el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. O sea, para hoy sí prepararlo bien. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces, ¿cómo se identifica en la Biblia? Lo que hoy conocemos como domingo, primer día de la semana. Y hasta ese día iban a ir a ungirlo, es decir, a embalsamarlo y a prepararlo porque ya había reposado el séptimo día. Bueno, me van a decir ustedes, pero eso fue cuando murió. Después de que murió, cambiaron las cosas. Vamos a tratar de tener los últimos 10 minutos. Espero terminar. Entonces, bueno, Jesús, vamos a ver cómo se refiere a un acontecimiento futuro que iba a ocurrir después de su muerte. Vayamos a el libro de Mateo 24:20. Oigan lo que dice Jesús. Orad pues
que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. En Mateo 24, específicamente en esta parte, Jesús estaba refiriendo a un evento que iba a ocurrir 40 años después de su muerte. ¿A qué evento nos estamos refiriendo? A la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruida totalmente. Entonces, les dice Jesús, oren para que no sea ni en invierno, porque sabemos que qué difícil andar huyendo en invierno, qué complicadísimo, ni en sábado. ¿Por qué? Porque Jesús reconoce el carácter especial que tenía el día de reposo, para que no se vieran en esto de tener que quebrantarlo. Entonces, identifica a Jesús el sábado en un acontecimiento que iba a ocurrir 40 años después de su muerte y le sigue dando la misma relevancia. Bueno, Jesús asciende. ¿Qué pasó? Síganme en esta línea de tiempo. Vayamos al libro de Hechos. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Lucas no fue un discípulo, sino fue un investigador que estuvo con los demás discípulos. Y él narra específicamente todo lo que ellos le indicaron y referente a sus investigaciones. Entonces, oigan, dice, en el primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo. En ese primer libro se está refiriendo al libro de Lucas. Escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Es decir, cuando Jesús resucitó, vemos que aún se encargó de estar con sus discípulos y de instruirles. Más adelante, cuando estudiemos, si Dios nos concede la vida, y tal vez con otra persona, no conmigo, se estudia el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, vamos a ver que Jesús resucita, va al cielo y regresa. Y en esos 40 días viene y le enseña a sus discípulos, les da instrucciones. Y oigan bien, les dio instrucciones específicas acerca del reino. Es decir, que si con su muerte algo había cambiado, él se los tuvo que haber dicho en ese tiempo. Y ellos se tenían que encargar de trasladarlo a los demás. Ahora continuemos viendo. Hechos 1, 10 al 14 nos relata ahora sí el momento en que Jesús asciende al cielo y ya no vuelve a bajar. Es decir, y es el momento en que nosotros lo estamos esperando. Entonces dice, mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos 2 varones vestidos de blanco y les dijeron, Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que había sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Es decir, todos lo vieron irse, todos lo van a ver regresar. Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. ¿Qué día ascendió Jesús? Un sábado. ¿Y qué estaban haciendo en sábado los discípulos? Entonces dice, y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas hermano de Santiago. No era Judas el que lo traicionó. Ahí describe a los discípulos. Todos estos que estaban haciendo perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Qué quiere decir? El sábado ellos estaban reunidos orando, consagrándose a Dios. Y no había cambiado nada, seguía haciendo todo igual, pese a que ya 40 días había estado Jesús dándoles instrucciones más específicas. Se dan cuenta que Jesús no cambió nada. Continuemos rápidamente. ¿Qué pasó después de Jesús? Quedaron sus discípulos, queda la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue una iglesia que ustedes la van a ver relatada en todo Hechos y se van a dar cuenta que fue una iglesia que se dedicó por completo a Dios, a servir a Dios. ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús y cómo quedó identificado el sábado después de la muerte de Jesús y de su ascensión? Bueno, antes de eso quiero que nosotros vayamos a algo. Muchas veces hemos escuchado que nosotros, como Jesús resucitó el primer día de la semana, nosotros coronamos el primer día de la semana como el día de reposo. Sin embargo, según la Biblia, ¿cómo es que nosotros celebramos la resurrección de Cristo? Vayamos a Romanos. Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. ¿Cómo nosotros celebramos la resurrección de Cristo?
con el bautismo y una nueva vida. Es la forma en que lo hacemos, no cambiando de día. El único legitimado para poder hacer un cambio de día es Dios, ¿sí? Más cuando dio un carácter santo a el día de reposo. Continuemos. En el Nuevo Testamento, ¿cómo aparece entonces el sábado? Hechos 13, 13 al 15 nos habla acerca de Pablo. Veamos, Pablo fue un discípulo elegido por Dios. Perdón. Y fue muy entregado en lo que hizo. Entonces dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, separándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Ellos pasaron por Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia, y un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decir, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Qué día entró Pablo y sus compañeros a la sinagoga? Es decir, al templo, por así decirlo, en sábado. Ahora, en esta ocasión tuvieron un encuentro con judíos, pero ahora vamos a ver otro episodio donde no era un encuentro específico con judíos, sino con gentiles, porque muchos dicen, bueno, ellos iban a la sinagoga los días sábado, porque era el día en que iban a encontrar a los judíos, pero no era solo judíos. Vamos a ver ahora Hechos 13, 42 y 44. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente hablasen más de estas cosas. El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. ¿Qué día pidieron los gentiles? Los gentiles no eran los judíos, que se les hablara de Dios en sábado. O sea, ya estaban identificados con el día de reposo como el día sábado. Continuemos. ¿Hubieron problemas con la iglesia primitiva? Sí. ¿En relación a qué? A que muchos judíos que aceptaban a Cristo querían imponer sus costumbres y tradiciones a los gentiles. Pablo era un hombre de un carácter fuerte y Pablo se opuso en cosas. ¿Por qué? Porque costumbres y tradiciones y cuestiones que eran aplicables solo a los judíos no se las podían imponer y ser una carga para los gentiles. Entonces se da un gran problema. Y hay un concilio, ustedes pueden leérselo todo en el libro de Hechos 15, hoy no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pues voy a relatar en pocas palabras. Hubo un gran problema, el problema versaba en relación a ¿qué? A que los judíos querían obligar a los gentiles a que se circuncidaran, ¿sí? Y la circuncisión sí fue algo que se le dio únicamente a Abraham, no tiene ningún origen en la creación, no se le dio a Adán, no se le dio a Eva, la circuncisión solo le había sido dada a Abraham y era como una señal que identificaba a los israelitas, ¿sí? Y ellos ahora querían imponerla y decían, si alguien que se quiere convertir al cristianismo, entonces también se tiene que circuncidar. Entonces Pablo dijo, no, ni ustedes mismos han cumplido con la circuncisión, ¿cómo se los quieren imponer? Les quieren imponer a ellos la circuncisión, si lo importante aquí es que Cristo murió, que se acepte que Cristo murió y que se guarden los mandamientos de Dios, y ese no es un mandato de Dios. Ustedes no encuentran la circuncisión en la ley de Dios. Se reúnen todos y entonces, ¿qué dicen? Lo único que no vamos a llenar de cargas a los gentiles. Lo único que se les va a pedir es que no coman carne sacrificada a los ídolos, que se abstengan de consumir sangre, porque eso definitivamente no obraba en oposición con lo que Dios había establecido, pero nunca van a ver ustedes en todo el Nuevo Testamento que el sábado haya sido motivo de discusión. Ahora yo les digo, si los fariseos y los judíos eran tan tajantes en la observancia del sábado que le habían impuesto sus propias normas al mandamiento de Dios, ¿ustedes creen que no hubieran hecho un gran conflicto si se hubiera cambiado el día de la nada, de sábado a domingo? Lo hubieran hecho, pero nunca van a encontrar un conflicto. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los seguidores de Jesús, la madre de Jesús, según lo que establece la Biblia, guardaron el día séptimo como día de reposo y nunca en la Biblia hubo un cambio de sábado, séptimo día, a domingo. Bueno, entonces, bajo ese contexto, en el libro de Hebreos se nos dice, Hebreos 4, 4, 9 al 11, lean, porque en cierto lugar, ya estamos terminando, ya solo vamos a leer como 4 textos, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, está hablando ahí, en este caso el apóstol, y se está remitiendo a lo que Dios dijo. En cierto lugar dijo así del séptimo día, Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día, por tanto,
queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios también descansa de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Estamos leyendo Hebreos. Hebreos, imagínense, nos estamos remitiendo al Nuevo Testamento y ahí el apóstol dice, para el pueblo de Dios queda un reposo sabático. ¿Y a dónde nos remite? A la creación. ¿Por qué? Porque el séptimo día no tiene un origen, nada ligado a los judíos. Fue señal para ellos, se les dio porque Dios los escogió como su pueblo especial, pero esos orígenes se remiten a la creación, o sea que son aplicables hoy para nosotros. ¿Por qué? Porque eran principios para toda la humanidad. Continuemos. Si ustedes se recuerdan, la iglesia remanente, es decir, el pueblo de Dios de los últimos días, tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:20, como ustedes lo pueden ver en pantalla, yo se los remarqué con negrilla y los pueden anotar y luego revisarlos en la casa. Dice que guarda los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son 10, ¿sí? Son 10 mandamientos. Y si ustedes van a las matemáticas bíblicas, en matemáticas, si nosotros decimos 10 menos 1, ¿cuánto es? 9. Pero según la Biblia y lo que nos remite el libro de Santiago, capítulo 2, verso 10, se nos dice que 10 mandamientos menos 1 es 0. ¿Por qué? Porque si quebrantamos un mandamiento, quebrantamos toda la ley. Y los hijos de Dios en los últimos días tienen que guardar los mandamientos de Dios. Bueno, la Biblia no se circunscribe solo a esta tierra, nos habla de la tierra nueva, ¿sí? Y veamos qué nos dice Dios acerca de la tierra nueva. Y precisamente cabal del sábado. Dice, Isaías 66, 22, 23 nos dice, así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen ante mí, dice el Señor, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Oigan, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Aún en la tierra nueva, o sea, cuando ya se ha destruido todo esto, el pecado se ha erradicado, vamos a ir a adorar ante Dios de sábado en sábado. Ahora, ¿por qué vamos a ir a adorar ante Dios en la tierra nueva? Porque hay algo maravilloso. Miren lo que dice Apocalipsis 21, 1 al 3. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, oigan, el santuario de Dios estará con los hombres, él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y serán su Dios. ¿Por qué? Miren, tenemos un privilegio tan grande. Somos el único mundo que cayó en pecado y somos el mundo al que Dios ha escogido. ¿Para qué? Que cuando se termine todo esto, Él venga a vivir aquí con nosotros. Él va a venir a vivir con nosotros. Y en Isaías nos dice que de sábado en sábado y de mes en mes iremos a adorar ante Dios. ¿Se dan cuenta? El sábado trasciende no solo a esta tierra, incluso hasta la tierra nueva. ¿Sí? Bueno, entonces me dicen ustedes, ¿qué pasó con el cambio? Miren, el cambio no lo van a encontrar en la Biblia. ¿Sí? Para cambiar la solemnidad que tiene el día séptimo, porque se la dio Dios, Dios dice que lo bendijo y lo santificó, debe de haber un mandato expreso en donde en la misma Biblia Dios diga que cambia la solemnidad del día séptimo al primer día de la semana, ¿sí? Dios lo tuvo que haber dicho. Yo no he encontrado ni un texto donde se cambie esa solemnidad. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué también? Porque ya había sido profetizado. Dios dio fundamentos específicos y dio principios inamovibles. Y Él dejó desde Génesis, Apocalipsis, como hoy se han dado cuenta, que tiene un día especial y ese día es el séptimo día, el día sábado. Pero anticipó qué iba a pasar y nos vamos a Daniel. Daniel 7:25 dice que iba a haber un poder. Y ese poder, oigan lo que iba a hacer, hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, oigan, y pensará en cambiar los tiempos, ¿y qué dice? Y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Cuando estudiemos el libro de Daniel más adelante, lo vamos a desglosar.
no vaya a ser yo, me imagino que va a ser otra persona, pero se van a dar cuenta que todo estaba profetizado y que ya estaba profetizado que el ser humano iba a cambiar la ley de Dios en contraposición a lo establecido por el mismo creador, ¿sí? Cuestión que no es, en este caso, correcta, porque ¿cómo yo voy a cambiar algo estipulado por Dios? Si Dios estableció algo, el único que lo puede cambiar es Dios, ¿sí? Y en la Biblia, ustedes nunca van a encontrar un mandato expreso donde Él haya santificado el primer día de la semana, ¿sí? Bueno, entonces, no lo cambió Dios, lo cambió el hombre. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros hacer? Responder como lo hizo Pedro y los apóstoles. ¿Qué dijeron ellos cuando se les dijo que dejaran de hablar de Cristo? Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hoy nos viene una pregunta. Miren, en la Biblia ustedes van a encontrar más de 104 textos bíblicos refiriéndose al séptimo día como día del Señor. Y van a encontrar tan solo 8 textos bíblicos, no hablando del primer día de la semana como el día de Dios, sino que han sido muchas veces utilizados para mencionar que aparentemente hubo un cambio cuando no fue así, ¿sí? 8 textos bíblicos nos hablan de un primer día de la semana, pero como primer día de la semana, no como algo solemne. 104 textos nos hablan del día séptimo como día santo de Dios. Entonces, aquí están los 104, aquí están 8. 8 que no le dan un rango superior al primer día, solo hablan del primer día como el primer día de la semana. Entonces, ¿qué haremos nosotros? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Eso queda en cada uno de nosotros. Vean, cuando nosotros aceptamos que Dios escogió un día, lo respetamos, nosotros prácticamente estamos sometiéndonos a Dios y aceptándolo como nuestro creador, porque el día de reposo tiene un origen. El origen es la creación y es recordar que nosotros nos remitimos o tenemos nuestros inicios en Dios, en la creación. Cuando nosotros hacemos eso, permitimos que Dios ponga su señal en nosotros y que hay una diferencia entre Dios y su pueblo y los demás. Cuando nosotros no deseamos someternos a la voluntad de Dios y nosotros elegimos otro día, puede ser el primer día de la semana, puede ser el quinto día de la semana, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos sometiendo al hombre. El hombre cambió el día de Dios y transfirió la solemnidad del día sábado al primer día de la semana. Entonces, ¿a quién nos queremos someter nosotros? ¿A Dios o al hombre? Es la decisión que ustedes deben de tomar. Les voy a decir, yo los invito a que abran la Biblia y que escudriñen las escrituras, ¿sí? Si ustedes se van al Nuevo Testamento, únicamente van a encontrar algunos textos que mencionan, como yo les decía, el primer día de la semana. Yo los invito a que ustedes analicen el contexto, ¿sí? Si tienen alguna duda, que la planteen y no hay ningún problema. Les voy a decir, textos que han utilizado para desvirtuar o decir que el sábado ya no está en desuso. ¿Se recuerdan aquel que yo les leí de Colosenses 2:16? Que nadie os juzgue en comidas, bebidas, en sábados, lunas nuevas. El contexto de ese texto no es hablar del sábado como día de reposo. Ahí está hablando de leyes ceremoniales y de sábados ceremoniales que no necesariamente caían en un sábado semanal, ¿sí? Nada que ver un sábado ceremonial con un sábado semanal. Entonces, el contexto es ceremonial. Hay otros textos en donde también hablan, anulamos la ley, el pacto, no sé qué, pero si ustedes los leen, está hablando de algo ceremonial, ¿sí? Otros textos mencionan el primer día de la semana, que se reunían a partir el pan en las casas o que estaban recogiendo por ahí una ofrenda. En ninguno de esos textos nos remite a que hubo un cambio o que ellos en el templo estaban el primer día de la semana. Es otro el contexto en el que se está mencionando esos días. Y cuando nos vamos a Apocalipsis 1:10, ahí nos habla de día del Señor. La palabra y expresión día del Señor debe de entenderse a la luz de la Biblia, ¿sí? A la luz de lo que ya leímos en los anteriores textos. Y esta palabra encontramos que día del Señor es el día séptimo, el día sábado, ¿sí? Entonces no debe entenderse otro concepto.
años después de la muerte de Jesús, y ya habían muerto los discípulos, algunos empezaron a emplear Día del Señor, atribuyéndoselo el primer día de la semana, pero nunca fue mencionado en la Biblia Día del Señor como el primer día de la semana. Eso quiero que lo tomen en cuenta y que ustedes lo analicen. Entonces, quiero leerles esta frase para ir terminándolo, que la escribió Joshua Heschel en 1989. Y dice: en el tempestuoso océano del tiempo y la fatiga hay isla de sosiego en la que el hombre puede entrar en puerto y reclamar su dignidad. La isla es el séptimo día, Shabbat, un día de desprendimiento de las cosas, instrumentos y asuntos materiales y de adhesión al espíritu. Y fíjense que qué delicioso. El día séptimo, dedicarlo a Dios, créanme que hace que nuestra relación con Dios sea una relación consistente y a la vez nos da descanso. Todos los días tenemos que adorar a Dios, efectivamente todos los días le damos gracias, pero ¿saben qué pasa? Al final le oramos a Dios en la mañana, en la noche, como ustedes quieran, y nos vamos al trabajo, pero como que no existe un momento especial en el que digamos, lo dediquemos por completo a Dios. ¿Qué pasa con el séptimo día? Dios previó todo esto y dejó un día en donde en ese día por completo lo dedicamos a Dios y al servicio al prójimo. Y es un día en el que fortalecemos más la relación con Dios. No es lo mismo yo, en este caso, ver, por ejemplo, a alguien especial en la mañana de un día, en la noche de un día, a verlo todo un día. Se fortalece más la relación, ¿no? Lo mismo sucede con Dios. Y en este tiempo de fatigas, mundo de carreras, el sábado viene a ser como ese bálsamo, ¿sí? Y ¿saben algo? Es un mandato de Dios que lo estableció desde la creación y nos permite recuperarnos y fortalecer esa relación. La invitación entonces es la siguiente: Dios sigue esperando celebrar con cada uno de ustedes cada sábado y mantener una estrecha relación. La decisión la toman ustedes, Dios no fuerza, Dios no obliga. Entonces, no me queda más que decirles de que pues este ha sido el cuarto mandamiento. Hemos concluido la ley de Dios. El cuarto Dios se vio en la necesidad y lo incluyó porque es algo especial. El séptimo día, el día de reposo, un día vigente hasta el día de hoy y que estará vigente por la eternidad. Este ha sido el tema. Que Dios les bendiga. Les invito a inclinar su rostro para orar. Amado Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias te damos porque nos has permitido escudriñar las Sagradas Escrituras. Te pedimos perdón, Padre, si en algún momento, por desconocimiento, por cualquier cuestión, nosotros hemos transgredido un mandato que tú has establecido, cuyo origen se remite a la creación. Rogamos, Padre, que puedas perdonarnos y que puedas ayudarnos a serte fieles, a serte leales, a descansar y reposar en tu día especial y poder tener una estrecha relación contigo. Agradecemos por todo lo que haces por cada uno de nosotros y rogamos, Padre, que puedas quedarte con cada una de las personas que se encuentran el día de hoy activos en esta transmisión. En Cristo Jesús. Amén.